Domo Vinus, un paseo a través de la historia del vino. Las mejores bodegas y el vino de casa. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Domo Vinus. Soy Roy Cázares, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos, como siempre, a nuestro sommelier de casa, aquí en Domo Vinus, a través de bientv.com.mx. Bienvenidos, tenemos unos temas importantísimos, interesantísimos para todos ustedes. Obviamente que tienen que ver con el vino, sobre todo el vino de casa. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Roy, Javier pues Nava. encantado de un programa más. Y pues ahora sí que vámonos por las preguntas. ¿Qué? Exactamente. Fíjate ¿Qué que comenta? hemos tenido muchas preguntas. Creo que una de las más importantes, que hasta yo la tengo para ti, esta pregunta. ¿Qué hacemos, Javier, cuando vamos a un restaurante y queremos pedir un vino? Muy bien. ¿Qué hacemos? Eso es importantísimo porque siempre te sientas y dices, bueno, quiero pedir un vino realmente, quiero disfrutar mis alimentos con un buen vino, pero ¿cómo le haces o sea, qué pides en el restaurante Híjole, cuando no que sabes, no? parece una pregunta sencilla, pero es difícil, ¿eh? Es decir, yo creo que la industria restaurantera cada vez ha entendido más la parte de importancia que tiene el tema del vino. Lo he comentado en algunas otras ocasiones. En nuestro país pues lo consideramos como una bebida alcohólica, pero en otros países productores se considera como un alimento, perdón. De tal manera de que llega a complementar precisamente el platillo que vamos a Hasta el disfrutar. desayuno, ¿no? Hasta desayunos. Totalmente. Imagínate el tema del brunch. Ándale, exactamente. Una mimosa en el brunch. Una mimosa, precisamente. Un Bellini también existe, o otro tipo de cócteles. Mira, lo primero es bien importante, solicitamos la carta de vinos. Tenemos oportunidad de que cada vez más en restaurantes de nuestro país tenemos ahí algún sommelier que nos puede guiar en base a los platillos que pensamos Todo esto tiene que ver disfrutar. con el maridaje al final de cuentas, ¿no? Fíjate Realmente que sí. escoger el vino que le queda a la comida que vas Y en a... tema de experiencia, es decir, por ejemplo, podemos tener una... Yo soy de la idea de que sobre todo los restaurantes están buscando que tengan distintos tipos de jugadores, tanto en tema de precio, en variedad de uvas, que se estén llevando de mejor manera con el concepto de el menú de alimentos, y que finalmente esa carta que se curó para el restaurante pues forma parte del concepto. Ya. De tal manera que, por ejemplo, si estamos en un restaurante de comida oriental, pues nos vamos a encontrar tipo de vinos, estilos de vinos que se lleven de Que se lleven mejor con este tipo manera. de alimento, ya. Muy bien. En caso de un steak, que esté especializado en eso, pues también va a buscar seguramente vinos más potentes, etcétera. Y algo bien importante, el tema del presupuesto, ¿verdad? Es decir, pues... Depende de lo que quieran gastar, ¿no? A la mera sí, hora. qué es lo que queremos gastar, y también hay grandes opciones en tema de copeo. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, pues estamos en una mesa entre amigos y entonces dices, o tú traes ya el antojo y pues al final todo el mundo quiere probar o estar tomando otra cosa. Si de plano se ponen de acuerdo, pues hay que pedir algo por copeo, pero créanme que la experiencia de acompañar el vino con algún platillo, pues lo van a disfrutar de mejor manera. Fíjate que antes de continuar a la siguiente pregunta, Roy, quisiera mencionar dos cosas que formen parte pues del programa, ¿verdad? Uno, pues en tema de efemérides, pues hoy es el día del enólogo. Hoy es día del enólogo, exactamente. De pronto hay la confusión, ¿verdad? De quién es el enólogo. Pues el enólogo es el arquitecto del vino. Si lo trasladamos a otra profesión, pudiéramos decir que es el chef. De tal manera de que el vino, cuando hablamos del terruño, pues muchas ocasiones hablamos precisamente de las condiciones geográficas, climatológicas, pero sin duda alguna hay un factor humano que es el que está tomando ciertas decisiones enológicas, desde el color del vino,
qué aromas queremos alcanzar, qué sabores, qué sensaciones queremos tener en boca. Obviamente aprovechando el fruto que nos haya dado el vino, porque pues la calidad del vino proviene del fruto, ¿verdad? Y pues muchas felicidades a todos los enólogos que pues nos comparten de su obra. De sus creaciones. De sus creaciones, definitivamente. Y hay una parte en ese sentido artístico y lo quiero seguir conversando mientras pues hemos platicado que la mejor forma de aprender de vinos es abriendo botellas, pues qué mejor que abrir una de una vez. Que abrir de una vez, exacto. Y mira, para este ejercicio me traje una copita de cristal, como lo habíamos platicado en un programa anterior. Hay que hacernos de nuestros juguetitos, Roy. Y exacto, sin duda alguna. Eso es importante. Sí, es que, mira. La copita, ¿no? Las copas, Javier, copita. qué interesante es la copa. ¿Qué nos puedes platicar de la copa? Mira, pues en este caso se trata de una copa de cristal muy sencilla. De hecho, te puedo comentar que esta la adquirí mediante Amazon. Entonces, vivimos en tiempos de accesibilidad, ¿no? Sí, de globalización, al final Totalmente. de cuentas. De tal forma de que se siente hasta el sonido. Mira, voy a acercarle un poquito al micrófono. ¿Sí escuchas? Sí, La diferencia. Es un cristal calidad restaurante. Esto significa que es un poquito más grueso, de tal manera de que eso nos ayuda pues a que no se nos estén quebrando, porque pues al final es invertirle, ¿verdad? Exacto. Hay infinidad de copas, Roy. Esta es una copa genérica. ¿Qué significa esto? La podemos estar utilizando para un vino blanco, un estilo rosado o hasta un tinto. Pero en ese sentido, pues hay empresas especializadas que tienen hasta copas por varietal, o existen copas especializadas hasta para vinos alta gama, que digamos, ¿sabes qué? Si tú disfrutas este vino con esta copa, se va a exponenciar el tema de los aromas, se va a exponenciar el tema de y eso la tiene que ver sensación. con la calidad del cristal, con la calidad de la fundición del cristal, la hechura. Con el todo. componente, sí, hay copas más estilizadas, más anchas, más altas. Finalmente, hablando así de partes de la copa, pues se trata de la base, el tallo y el cáliz. El cáliz, o bueno, más bien, el enemigo del vino, por llamarlo de alguna manera, es la temperatura. Y es la Entonces, mano. Sí, exacto. Es que nosotros al momento de estar agarrando la copa estamos transmitiendo nuestra temperatura al vino. El calor se transmite inmediatamente hacia el vino, ¿no? Totalmente. Platicamos, por ejemplo, siempre hemos escuchado tómese a temperatura ambiente. Pero imagínate aquí en la laguna que tenemos veranos grados, ¿no? A los 36 grados a estas horas. Unas cebollitas y unos... Sí, exacto. Entonces, pues... Para hacerlo caldo ya. No vamos a poder lograr eso. Pero, vaya, esto nos lleva a otro tema, la temperatura en un vino. En el caso de un vino tinto, pues estamos hablando de 16, 18 grados. ¿Qué significa esta temperatura? Imagínate que metimos este vino media hora en el refrigerador previamente a abrirlo. En este momento yo estoy utilizando un descorchador de 2 pasos, que pues es el más usual. Me encanta porque es hasta portátil. Este es el que se utiliza en la industria precisamente restaurantera. Ese es un paso, este es el segundo. Pues ahí existe, vamos a lo mismo, la cuestión artística en el hecho de tener vinos con corcho. Hay distintos tipos de corcho, hay vinos ya con taparrosca, que hay gente que está en contra, pero en realidad es sustentabilidad. La industria va encaminado a eso. Se están logrando cosas interesantes en nuevos empaques. Pero, pues les voy a platicar tantito de este vino. Es un vino italiano, tinto, 13.5 grados de alcohol. No sé si logren escuchar ahí al momento de servir el vino, pero definitivamente hay que concentrarnos en que disfrutar de un vino es una experiencia sensorial. Y creo que es el gran pretexto para darnos el tiempo
pues de saborear la vida. Definitivamente abrir los sentidos, ¿no? A la hora que le vas a tomar para que sientas Totalmente. todo el sabor, ¿no? Y es que, ¿sabes qué, Roy? Esto del vino está muy relacionado precisamente a el tema gastronómico. Pues sí, cada vez yo veo la gente más entusiasta en el tema de sus cortes, más exigente al momento de estar en un restaurante. Qué bien, eso lo aprecio, me encanta que la gente se vaya apasionando. De las dos partes, tanto del comensal como también precisamente de el chef, la gente de cocina. Imagínate que ahora toda esa pasión la transmitimos al tema de la bebida, al tema del vino, y conforme vayamos entendiendo cada vez más el tema del vino, te enganchas, es un tema que te engancha. Pues ahora sí, ya teniendo la copa servida, vámonos a la siguiente Vamos pregunta. a la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver el tipo de uva y el tipo de vino? Muy bien. ¿Qué tiene que ver? Sí, pues yo creo que es un elemento básico. Hay distintos tipos de uvas, de varietales. Y pues esto nos va a dar una característica que la conocemos como características primarias. Características primarias en aromas, características primarias en sabores y también en estructura de vino. ¿Qué son los elementos de la estructura del vino? Pues tenemos la acidez, la astringencia, cuerpo, alcohol y dulzor. Pero resulta que hay uvas, Roy, que nos van a dar, nos vamos a obtener más astringencia. Hay algunas otras uvas que tenemos que son más ácidas, que pueden producir más alcohol. Entonces, esa es la diferencia de, por ejemplo, un Merlot a un Cabernet Sauvignon, a un Shiraz. Y olvidémonos de esa típica frase de, no, es que sabes que a mí todos los vinos me saben igual. No, date el tiempo. Es como decir, oye, no, es que a mí todas las salsas me saben igual. Pues no. Pero aparte, sí tienes razón, vas entrenando el paladar como mexicano que te gusta la salsa acompañada en todas las comidas. Definitivamente te haces hasta catador de salsas, ¿no? Correcto. Es la idea de distinguir estos aromas y estos sabores, ¿no? Es que yo soy muy insistente en la parte de la salsa porque es una forma de que tropicalicemos el tema del vino. Exactamente. Y créeme, te aseguro que pues tenemos muy buenos catadores de gorditas, de salsas. Claro que sí. Y entonces en la mañana, ahorita imagínense con qué salsa acompañaron su gordita. Y yo les aseguro que saben si era de jalapeño o de serrano, en caso de ser verde, si era una roja y le pusieron orégano y hasta si el tomate fue tatemado. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Pues con la experiencia, al final experiencia de cuentas, comer y memoria. toda la vida salsas, ¿no? En memoria. Es algo muy parecido. Hay que tener la experiencia, hay que abrir botellas. Hay que abrir botellas. Exacto. Javier, ¿cuántos tipos de uva hay en este momento? ¿Cuántos tipos de uva existen? Mira, Roy, esto es bien importante. Hay distintos tipos de uvas. Tenemos uvas vinificables, que el último registro es 1083 uvas vinificables. Es decir, que son varietales utilizados para la realización de vino. Pero también tenemos varietales que se utilizan, se le llama uva de mesa, que es la que compras en el supermercado. Super, sí. Tenemos uvas de un uso industrial, por ejemplo, como hasta colorante. En el caso de la mezclilla hay colorantes que se utiliza uva. A base de la uva. Uva industrial. Tenemos uvas pacificables, es decir, la pasita que comemos, que compramos, es muy distinta al varietal que está en el área de frutas y verduras y es muy distinta a las uvas que utilizamos para el vino. En este caso, tratándose de un vino italiano, tenemos dos uvas, que es Nero de Ábola y un toquecito de Merlot. Y en el caso de Italia, pues estamos hablando de que en Italia uvas autóctonas son alrededor de 400. Hay un movimiento muy interesante ahorita en la industria a nivel mundial que se están rescatando
varietales que ya se daban por perdidos. Y esto es muy interesante porque de pronto en tema de industria, pues, híjole, es una inversión importante, es inversión en las plantas, en la tierra, y sin tocar temas de vinificación y la bodeguita y todo el etcétera, ¿no? Que son inversiones a largo plazo, pero si tú estás de ese lado del productor, pues tú te haces la primera pregunta, oye, a ver, ¿qué uvas están vendiendo? Y entonces reduces a un mínimo. Y a lo mejor nos vamos hasta las que todo el mundo conoce. Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, hablando de cepas nobles, a lo mejor Tempranillo, etcétera. Pero en realidad el mundo del vino es muy amplio y no nos debemos de perder esa experiencia y que vivimos en un momento increíble que en nuestra propia ciudad podemos encontrar vinos de distintas uvas, de distintas regiones, de distintos estilos. Y eso es a lo que siempre les voy a invitar. Abran botellas, pero entre más extraño que se les haga, esa es la que deben de comprar. Exactamente. Oye, mi querido Javier, bueno, eso es en base a las uvas. Ahora platícanos un poco de sus rasgos y de sus características acerca de las uvas. Muy bien. Bueno, por ejemplo, en tema rasgos y características. Hay un tema del que se habla mucho en desarrollo de vitivinicultura y es precisamente la gestión de viñedo. Esto quiere decir que una de las actividades iniciales que tenemos que realizar es precisamente saber qué uvas se van a adaptar en donde queremos tener el viñedo. El viñedo. Oye, por ejemplo, estamos en el mes de septiembre. Vengo de la casa para llegar al programa y pasé enfrente de la feria de Torreón, pero pues todavía a nosotros nos tocó la feria de la uva y el algodón. Exacto, sí. Y entonces haciendo esa remembranza, pues aquí se estaban plantando uvas como la Palomino, uvas como la Garnacha en tintas. Se hizo una gestión de que al final de cuentas son uvas que crecen bien en se adaptaron al desierto. Se adaptaron a las temperaturas extremas, maduraron de manera adecuada, se pudieron desarrollar vinos y entonces pues esa es enseñanza, ¿no? Y este ejercicio que sucede aquí que sucedió aquí en La Laguna, pero que lamentablemente se suspendió. Pues sucede en Parras, sucede en distintos terruños de nuestro país, que pues es muy joven la industria en realidad, y tenemos pues ya regiones, denominaciones de origen más marcadas. Entonces, sí, por ejemplo, tenemos el tema de la uva Merlot. Vamos a tener unos rasgos, unas características primarias, es decir, que podemos identificar que se trata de un Merlot por el tema de aromas, por el tema de sabores, pero aquí juega un tema muy importante que es el fenotipo. Y entonces esto significa que es esa misma uva, simplemente por estar plantada en otro terruño, se va a expresar de distinta manera y eso es la tipicidad, ese es el sello de la casa. En este caso, por ejemplo, de este vino que estamos probando, pues se trata de un vino siciliano. Y entonces a mí lo que se me viene a la mente es, así de manera inicial, va a sonar loco, pero nos estamos llevando a la nariz y a la boca un pedacito de Sicilia. Exacto. Porque ese es el terruño y eso es lo que ahí, nos ofrece. Y esa uva plantada allí no va a saber igual que una plantada en México, ¿no? Es correcto. Es traerte la parte de tierra para acá. Sí. Por mucho que estemos plantando Merlot aquí y que se esté logrando grandes vinos Merlot, porque los hay. Ahorita tengo muy presente un Merlot de Chihuahua. Definitivamente lo que está haciendo Arteaga, Bodegas del Viento, también es muy interesante. Pero pues nunca va a ser lo mismo a un Burdeos o un Tempranillo que tenemos aquí en Parras. Pues sí, está delicioso. O lo que se está haciendo en Baja California, claro, tiene sus
peculiaridades, tiene su tipicidad, pero no hay que olvidar lo que se está o lo que se ha desarrollado en Ribera del Duero, lo que se ha desarrollado precisamente en La Rioja, y eso es lo enriquecedor. Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta, pues vamos a tener rasgos, características primarias, según el varietal, pero con ese toquecito adicional que sería de dónde proviene. De dónde proviene, exactamente. Javier, estas mezclas, estas uvas se pueden mezclar, al final de cuentas. Puedes hacer una mezcla de varias en un solo vino. Claro. Mira, el tema de los ensambles... Este vino, por ejemplo, trae dos uvas. Sí, por ejemplo, se trata de Nero de Ábola, la uva principal, y la segunda uva es la uva Merlot. En los ensambles, primero lo que hay que considerar es, la primera uva que se menciona es la que predomina. Es la predominante. Sí. Es la predominante. Ese es el número uno. Número dos, ese vino, al tratarse de un vino italiano, no nos menciona en la etiqueta el tipo de uva. Es ahí donde nos podemos, ahora sí que apalancar de una aplicación como es el Vivino, y ahí nos ayuda para saber de qué está compuesto el vino. Ya me perdí. Estamos con las mezclas de las uvas. Las mezclas, sí. Discúlpame. Entonces, el tema de los ensambles, mucho es por tema de estructura de vino. Es decir, hablábamos en un inicio de que hay uvas que nos aportan más tanicidad, hay uvas que nos aportan un poco más de acidez, etcétera. Sí, por ejemplo, esta uva Merlot que viene en este vino italiano no es... Vamos, el Merlot no tiene el mismo sabor que un Merlot lagunero, por ejemplo. Exacto. Por los tipos de terreno donde está plantada, de donde viene el origen, ¿no? Totalmente. Mira, la Nero de Ábola es una de las uvas principales de Italia. Se trata de hacer la comparación con la uva Shiraz, entonces es como una forma, digamos, al occidente explicar qué es el Nero de Ábola, ¿sí? De tal forma de que comparten características en que es una uva potente, es una uva que nos va a dar mucho fruto negro, nos va a dar muchas notas florales. La Merlot, o al hacer ensambles, le vamos dando complejidad. Es decir, imagínate, tenemos uva A, B, C, pero cada una con sus características en sabores, en aromas. Entonces, en lugar de solamente tener, supongamos, frutos rojos, pues ya lo combinaste y tienes frutos rojos, tienes frutos negros, tienes notas florales. Entonces, eso le da una mayor complejidad. Resulta que una uva es más astringente, una uva tiene más cuerpo, otra uva nos va a dar, va a aportar más acidez. Entonces, haces un vino en todas esas combinaciones que pues resulte más complejo. Yo precisamente por esa razón creo que la mejor manera de conocer un terruño, de qué es lo que está sucediendo en cada región, vámonos por lo básico, vámonos por vinos de una sola uva. De una sola uva. Esto no significa que si tienen oportunidad de probar ensambles, no, al contrario, la intención es que ustedes vayan discerniendo eso. Exactamente, inclusive a la hora de tomarlo, saber qué es lo que estás ingiriendo, ¿no? Sí, totalmente. Que te dé las notas. Y fíjate, ve la distancia de la copa al micrófono donde me encuentro. Este vino resulta muy aromático y esa es una de sus cualidades, de sus características. Pero definitivamente, volvemos a lo mismo que mencionábamos del día del enólogo, hay un trabajo humano detrás. Y lo mismo el chef, al final de cuentas. ¿Sí? Ellos están creando un vino que con el aroma te puede incitar a tomarlo, ¿no? Como la comida, a la hora que la hueles, es increíble cómo huelen los alimentos. Y de alguna manera igual sentir esa nota de olor para poder identificar a lo que vas, ¿no? A lo que vas a tomar. Claro, fíjate que en eso que menciona Roy es bien interesante porque si hacemos el ejercicio del restaurante,
Nosotros llegamos, te dicen muy buenas tardes, yo soy Javier, los voy a estar atendiendo, aquí está la carta de vinos que desean tomar. Y entonces tú, en base a la carta de vinos, pues dices, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de este Nero de Ábola, lo solicitas, te sirven un poco, percibes sus aromas, lo llevas a boca y entonces ya echas a andar tu imaginación Y de ahí y puede dices, salir inclusive híjole, hasta lo que quieras pedir de comer, ¿no? eso es lo que voy ya te estás imaginando de, se me antojaría con algo más o menos muy especiado o estoy pensando en algo que esté grasosito y agarras la carta de alimentos y estás viendo cada uno de los platillos, pero ya te lo estás imaginando en base a En base con qué le das. Exacto, es interesantísimo. Sí, sí, Ese sí. puede ser un buen ejercicio para llegar a un restaurante y realmente a lo mejor pedir inclusive los alimentos en base a tu vino, ¿no? Sí, por eso es bien importante, es decir, la carta de vinos no es un elemento secundario. Al contrario, en medida que el restaurante le vaya dando importancia al tema del vino, pues la experiencia para el comensal que esté en ese restaurante, pues va a ser mayor. Y entonces, pues te vas a llevar como empresario mayores satisfacciones, decir, no hombre, es que viene la gente y me dice, comí riquísimo y me ofrecieron un vino delicioso y esa recomendación que me hicieron, olvídate, me hizo vivir una experiencia increíble. Híjole, pues es que eso está bien, para la gente que nos preguntó, eso es importante, cómo llegar a escoger, a lo mejor estaría mejor primero escoger el vino y después los alimentos en base a lo Sí, que tomamos, ¿no? Por hacer ese ejercicio, ¿no? claro, esa es una forma y la otra también llega a suceder que pues tienen algunos especiales, ¿verdad? Y tú llegas, imagínate que estás en otra ciudad y dices, oye, a ver, me recomendaron este restaurante. ¿Cuál es el platillo que me recomiendas de aquí? Y entonces te dice, mira, pues tenemos esta pasta o tenemos esta pizza, etcétera, este plato fuerte. Y entonces, tú ya teniendo la carta de vinos en mano, bajo la explicación que te haya realizado, tú puedes ir jugando en eso. Es importante el tema de memoria olfativa, memoria gustativa, pero creo que es más importante imaginarnos en tema de estructura. Oye, es un vino con poco alcohol, es un vino potente en alcohol, por el tipo de uvas que hablamos de características primarias, pues suele ser, pensamos en un Cabernet Sauvignon de, de Chile, son vinos muy potentes, muy tánicos y todo el etcétera. Y pues a lo mejor tú te vas sobre la región. Por eso es bien importante cuando vemos la carta y que vienen así distintas regiones. No crean que se trata así como nada más barajitas y es el que tenga más. Y yo tengo jugadores de Australia y tengo jugadores de Sudáfrica y tengo los mejores franceses y los mejores españoles. No. Lo que trata de transmitir el restaurante en tema de carta es decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos un merlot que se está realizando aquí en el estado de Coahuila, pero también tenemos un merlot francés, o si quieres, o algún merlot que se está produciendo en Chile, pues también podemos jugar con Exacto. aquel. Y eso es lo bonito, de tal manera de que hay gente que es muy repetitiva en sus platillos, Roy, y llega a su restaurante favorito, pero A pide pedir el lo mismo. mendigo platillo, el mismo mendigo platillo. Entonces sigan pidiendo ese mendigo mismo platillo, pero combínelo con un vino diferente y créanme que la experiencia va a ser distinta. Eso está padrísimo. De alguna manera ver a ver cuál le queda más, ¿no? Es correcto. Javier, por último, ¿qué otros elementos componen el vino? ¿Cuáles son los elementos que componen el vino? Sí, bueno, mira, eh, es agua, mucha agua. Ya. Tenemos en componentes ácidos, distintos alcoholes, tenemos elementos minerales, tenemos sustancias muy volátiles, eh, alcoholes distintos como el acetol, por ejemplo, que es precisamente uno de los que se pegan más en las paredes de la copa
Eso es lo que de pronto se menciona siempre de las piernas, de las lágrimas y todo ese, etcétera. Eh, en total más o menos son como 9 componentes principales, Ya. pero en realidad es una bebida tan compleja. Como la quieran hacer Oye, prácticamente, es que ¿no? se sigue descubriendo cosas Como el sumamente enoro la quiera interesantes. hacer. Mira, cuando yo les comento que es la bebida más compleja porque en realidad llega a vinos a tener hasta 1000 componentes, tú y yo no nos lo creemos, pero pues en esto te tienes que meter a un término ya muy químico, ¿no? Pero lo que es una realidad es que sí es una bebida muy compleja, pero de consumo cotidiano. Es decir, eso es a lo que tenemos que llegar. No pensar en que se trata de, oye, no, pues es que un vino, pues lo quiero para un regalo. O voy a una cena muy especial y quiero llegar. No, hombre, acérquense al El vino. diario. Sí, estábamos platicando ahorita fuera del aire el hecho de, oye, las gorditas con un vino, por supuesto. Y la verdad es que tenemos que hacer el ejercicio de unas gorditas de chicharrón prensado, por ejemplo. Con un buen vino. Definitivamente, de Eso está. asado, imagínate. Es que es exacto, estarle combinando, ¿no? Estar De choriqueso. de choriqueso. De Sabores muy choriqueso y fuertes. le metemos un vinito blanco y va a estar suave. Estamos en el mes patrio y se presta Al antojito precisamente. mexicano. Oye, está todo el mundo ya pensando la próxima semana. Hoy, pues la cena mexicana que realizamos, estoy seguro que en muchos hogares será pozole o algún mole, qué riquísimo. Con mole, Pues nomás imagínate el sabor fuerte del mole con un buen vino, ¿no? acompáñenlo con un vino mexicano, Fíjate que ya nomás. tenemos muchas regiones distintas. Pues fíjate que mucho bla, bla, bla. Ahora sí, el glu, Salud. glu, salud. Qué delicia. Platícanos de esa textura, de esa nota, de ese sabor, Javier. Sí, claro, mira, como les mencionaba, el Anero de Ábola es una uva potente. Yo digo que muestra la fuerza de Sicilia, que este vino es siciliano, eh, pero muy presente en la acidez. La acidez nosotros la tenemos catalogada como la acidez del limón. No, la acidez en el vino es salivación. Entonces, hay vinos que te hacen salivar poco, hay vinos que te hacen salivar más o menos, hay vinos que te hacen salivar mucho. En este caso es alto en acidez. Eso es muy bueno para el vino. ¿Por qué? Porque nos ayuda a digerir mejor los alimentos. E inclusive que te Eh, sepan un poco mejor, ¿no? La salivación que tienes en la boca. sí, 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 sí. A Y al sentir momento más de el alimento. estarlo llevando con el platillo, pues se va a llevar de mejor manera. La acidez es un elemento importante precisamente para guardar el vino. En este caso, pues estamos hablando de una añada que es, fíjate, este vino es un 2013 y está en perfecta condición. Es más, yo te pudiera decir que todavía lo podemos guardar durante un tiempo más. Pero en término de estructura, yo creo que está muy bien acoplado. La parte del alcohol, la parte de la astringencia. Es un vinito que te pide tómame, te pide tómame, pero también tiene esa versatilidad. Es decir, lo podemos estar tomando solo, pero también acompañándolo con distintos platillos. Y vamos a ese sentido de que el vino es de ocasiones. Hacemos a un lado el tema del vino blanco, el tema del vino rosado, pero pues la realidad es que tenemos que pensar en qué ocasión de consumo pretendemos abrir la botella para disfrutarla mejor. Y como conclusión, mucho sabor, sobre todo mucho fruto negro, algo especiado el vinito. ¿Y qué les puedo decir? Excelente para esta noche de martes. Muy bien, Javier. Pues muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, como siempre, aquí en Bien TV, a través de Damo Vinus. Javier Nava, sommelier de casa. ¿Algo más que quieras platicarnos, Javier? No, pues estén pendientes
los siguientes programas enriquezcan precisamente. Sí, continuar con las preguntas, ¿no? Que la gente sí. haga preguntas para que saquen sus dudas. No, hombre, Y definitivamente. se hagan expertos en vino pronto. Mira, hay cosas que seguramente no podré responder, pero lo importante es que me dejen tarea y créanme que me daré la tarea a investigar las dudas que tengan. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier Nava, sommelier, protagonista de este programa Domo Vinus, Historia del Vino, y pues el vino de casa, a final de cuentas. Muchas gracias, Javier, por estar Roy, aquí al con contrario. nosotros. Y gracias a ustedes por vernos. Y cualquier duda, estamos aquí en bientv.com.mx. Búsquenos en redes sociales. Y por ahí las dudas que tengan, ¿no? Excelente noche. Igualmente, excelente noche para todos. Gracias. Vino y amores, los viejos son los mejores. Domo Vinus, el vino de casa.